¿Cuánto tiempo se va a poder mantener esa penumbra que permite que la corrupción se esté convirtiendo, se haya convertido o sea una regla de coexistencia o de vida? Hay que ponerle nombres a las personas, caras a las personas y entonces aprender a enfrentar las consecuencias de las cosas que uno hace, ¿no? Lo único que sí siento es que la distancia generacional y de lenguajes entre nosotros y los jóvenes se ha convertido en algo enorme. Entonces ahí yo creo que la regla que tiene que predominar es el respeto, porque hay un montón de cosas que no entendemos y no solo cómo funciona la inteligencia artificial, cómo funcionan nuestros teléfonos, sino cómo funciona el entorno actual, ¿no? La soledad del emprendedor. ¿Se necesita alguien que nos apoye para la soledad del emprendedor o del empresario, ¿no? Necesitamos siempre un soporte. De eso vamos a hablar esta noche en el diván, pero además de otras cosas. Vamos a hablar de música, aunque no parezca el perfil de nuestro invitado. Esta noche tenemos en el diván de Luis a César Azabache, abogado penalista peruano, ex procurador anticorrupción y fundador del estudio Azabache Caracciolo. Abogados, especialista en delitos económicos y corrupción, también es analista en medios y conductor de podcast sobre justicia, ética y política. Siguiendo con la programación de Negópolis, en Out of Box, el próximo viernes a las 7 tenemos un invitado sorpresa, no pueden dejar de verlo. Buenas noches, mi querido César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Difícil saludarte sin verte, pero en fin. Bueno, es que un poco el diván es mirar así hacia uno mismo y no a otro. La primera pregunta mía sería, ¿la música nos salva de todos los males? Bonito que empieces por ahí. Mira, yo tengo la impresión que encontrar el espacio en el que puedes crear o compartir nos salva de todos los males, ¿no? De varias maneras en ese tiempo de sequedad de contextos, hablo de la pandemia hasta acá, yo encontré la música o reencontré la música si vamos a la historia completa, pero supongo que un café, el teatro, el cine pueden producir exactamente el mismo efecto, ¿no? Y el asunto, creo, Lucho, está en cómo rompemos esa frontera individual que nos imprimió, y acaso no nos damos cuenta, no nos hacemos cargo, que nos imprimió la pandemia, ¿no? Cuando rompimos todos los vínculos, nos encerramos, dejamos de ir al café, a caminar, al club, a jugar frontón, fulbito o lo que sea, para terminar enclaustrados. ¿No? ¿Cómo lo rompemos? Lo rompemos encontrando un espacio donde estemos con esos otros con los que dejamos de estar. En mi caso es la música, y sí, en mi caso es curativo, ¿no? Bueno, yo te diría lo mismo. Yo de confrontaciones con la vida, la música es la que me ha salvado. Ya, pero yo he ido a donde tú haces música, a la Casa Morada, y ¿dónde aprendiste esa afición que tú tienes por la música? ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento? A ver, Además, mira. eres un buen músico. Gracias. Mira, la música viene como un recuerdo de familia, ¿no? Yo me crié en uno de estos barrios de clase media, en mi caso en San Miguel, en los que uno termina imaginándose que todas las casas tienen un piano. Mis hermanas, mi hermana mayor especialmente, se formó en la música desde muy joven. Yo crecí escuchándola tocar piano. Eso crea un ambiente, una forma... Qué bonito, piano. Sí, eso te crea una forma de ser de la familia, pero te crea un reto enorme, porque el piano es un instrumento complejo, duro, exigente, ¿no? Entonces los haraganes siempre terminamos en la guitarra, que es lo que yo empecé a estudiar a los 11 años, ¿no? Y claro, la universidad, tú te acuerdas lo que era la universidad en los 70s, en los 80s, ¿no? La mejor forma de pasar el tiempo en una universidad era tener una guitarra al costado. Diríamos que en esa época la política y la bohemia iban de la mano. De la mano de la biblioteca también, ¿no? Pero sí, claro, digamos, entre clases, ¿qué cosa hacías sino cruzar la pista e irte al bar al que nos íbamos todos, ¿no? Pero ese es un recuerdo que tengo clavado. La católica de los primeros 80s, que es en la que yo me formé,
Era un enorme patio por el que tú podías transitar los jueves y escuchar en un parque cantar a Alberto Cortés, el argentino, el otro a cualquier músico de composición libre de Lima, que los había muchísimos, en la época en la que los grandes líderes eran el Kid Escobar y Andrés Soto, la última generación. El tamalito, ¿no? De En Andrés Soto. Sí, entre otro montón de cosas, Palomita del Kiri, ¿no? La época en la que escuchar a Silvio y a Pablo era lo cotidiano porque la música que se escuchaba era la latinoamericana, ¿no? Y podías bajar a otro patio y había un recital de poesía. En una universidad de ese tipo, no crecer entre el libro y la música podría ser hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces ahí se forma el ciclo más largo que tuve en la práctica de instrumentos. Tocaba la guitarra en ese tiempo. Bueno, luego vienen los avatares de la adultez, ¿no? Y las múltiples transformaciones en las que dejas espacios, dejas cosas, dejas amigos, empiezas a hacer esto de lo que hablabas tú al principio, ¿no? Tu propio emprendimiento, en mi caso, la firma de abogados que se formó en el 96, y te olvidas un poco de muchas cosas, ¿no? Y sientes que en los 40 años estás conquistando el mundo, porque empiezas a lograr metas y cosas, y de repente te das cuenta que a tu costado el país se ha venido cayendo a pedazos, que te has empezado a quedar solo, a crear una suerte de soledad rodeada de microsímbolos de poder que no te dan gran cosa, y entonces regresas, ¿no? Claro, yo diría que como que vas dejando un poco bastante, utilizando mal el lenguaje, ¿no es cierto?, de cosas tan entrañables. Mira, es que de varias maneras me gusta pensar que la vida va por ciclos, ¿no? Y los 40 años, los 40, que dejé hace ya bastante tiempo, tienen como ventaja esa enorme oportunidad de colocar tus instrumentos profesionales de vida en el mercado y hacer una marca y adquirir una posición y tal, si logras hacerlo. Y tienen al mismo tiempo ese enorme pecado de poblarte de soledades, ¿no? Eso en mi caso ha sido bastante largo. Yo casi diría que se rompió un poco antes de la pandemia, cuando empecé a notar que no se trataba solo de un estudio de abogados, una firma con influencia, una cartera de clientes importantes y las cosas que eso rodea, sino de volver a descubrir esos espacios que, como tú dijiste al principio también, ¿no?, han terminado siendo los vehículos para romper la soledad, los vehículos para poder soportar el modo de ser de las cosas, ¿no? Esa red de apoyo emocional, como yo diría, ¿no? Entre gente que uno malamente o no malamente deja muchas veces, pero nuevamente se vuelve a reencontrar en el camino. Y donde está además, creo, Lucho, el germen de lo que como sociedad estamos perdiendo y de lo que como sociedad debemos recuperar, ¿no? El vínculo cara a cara, el ser común, la persona con nombre, fuera del número, el encuentro, ¿no? Esos pequeños microespacios que a veces creo nos falta constituir, ¿no? Las identidades, el encuentro. Entonces, claro, si podemos crear espacios de ese tipo, de repente podemos encontrar una cura a todos nuestros males, ¿no? Yo creo que sí. Yo, bueno, hace muchos años ya estudiaba en la Autónoma de Madrid, en un posgrado, y había un pensador, Castel, que decía eso: cada vez nos vamos aislando más. Ahí no era lo que sucede ahora, pero nos vamos encasillando, cerrando, y efectivamente perdemos esos espacios de el saludar en el ascensor, en la calle, ¿no? Al canillita, al que vende, qué sé yo, el chumbeque, en fin, ¿no? Ver la cara de las personas. Pero hay mucho, Luis, que a veces te voy a decir Lucho, a veces te voy a decir Luis, porque como no estoy mirando a la cámara, sino a la cara, sino a la cámara, se me va a ir chocolateando. Pero ¿sabes qué? Nos los hemos hecho nosotros mismos, y no solo en la pandemia. No piensa en el modo en que reflexionamos sobre grandes procesos. Una de las cosas que más se nos ha quedado en el tintero, por ejemplo, es la discusión sobre las memorias, las cuestiones de los 80, las violaciones a los derechos humanos, la justicia, la impunidad, el perdón, todos los capítulos que puedas mezclar ese asunto. Y ahora estamos discutiendo una nueva ley sobre impunidad, de modo que el asunto cabe, ¿no? Si miras de nuevo, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad,
se entregó en el 2003 o en el 2004 a Toledo, vas a notar que incluso los intelectuales que más pensaron sobre la violencia cometieron el enorme error de convertirla en números. ¿Cuál fue la discusión al final del día? ¿Cuántas personas desaparecieron como cifra? ¿Cuántas personas murieron por la violencia terrorista como cifra? Nos olvidamos de las caras, los testimonios, las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, escuchaba las discusiones sobre la última ley de amnistía, ¿no? Y la discusión es sobre la gran categoría. Los que lucharon contra el terrorismo. ¿Por qué no discutimos nombre por nombre, apellido y apellido? ¿Quién es culpable? ¿Quién es inocente y merece ser absuelto? ¿Por qué creamos construcciones que invisibilizan a los demás? La reforma del Poder Judicial. No, hablemos de los jueces. La reforma de la Fiscalía. ¿Qué fiscales? La impunidad. ¿Quiénes son los asesinos que deben ir a la cárcel y quiénes son los militares inocentes que están soportando procesos por demasiado tiempo? ¿Quiénes son las víctimas? Eso recién lo hemos empezado a voltear a raíz de la violencia de noviembre del 22. Cuando hemos empezado a notar que las personas tienen rostro y nombre, pero esa invisibilización no la hemos impuesto nosotros mismos, Luis. Claro, y hacemos grandes grupos, ¿no es cierto? Y no personas con rostro y con historias particulares. Te regalo una construcción. Es la comodidad de lo invisible. Es más fácil enfrentarte a una construcción que a una persona. Caviares, conservas, antirreformistas, progres, son construcciones. ¿Por qué no empezamos a hablar cara a cara otra vez? Creo que ahí hay otra clave, ¿no? O sea, esto de lo que hablamos, crear espacios pequeños en los que te encuentres con personas, lo que te da es un método de referencia para volver a conversar. Si tenemos espacios pequeños de amigos, como este espacio, Casa Morada, donde lo que hay es música, y los ratos que también has compartido con nosotros, los que con una copa de vino nos ponemos a hablar de política, economía, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero si usamos el mismo método para hablar con los otros, los que no son nuestros amigos, los que no están en el círculo pequeño, con los que en teoría son nuestros adversarios, de repente las cosas pueden tomar otro color, ¿no? Por supuesto, porque si no, ¿a dónde llegamos a confrontaciones? Ahora, no olvidar dentro de esto todos estos sinvergüenzas, porque no hay otra cosa para nombrarlos, que fomentan la corrupción, ¿no? O sea, una corrupción terrible en la que estamos en este momento. Pero es lo mismo, ¿eh? Mira, la llave de la corrupción es la invisibilidad. Es imposible ser corrupto a la luz del día, porque tenía que dejar de pensar, creo, que la corrupción es una cuestión de personas buenas y personas malas, ¿no? La corrupción es una cuestión de invisibilidades. Es decir, se fomenta en los espacios que no están a los ojos de todos. Y vamos, en una sociedad transparente, pues tiene que ser completamente difícil llegar al punto al que hemos llegado nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede ser corruptos en una sociedad de visibilidad máxima? Claro, creando la enorme tensión que ahora tenemos que bloquea las reacciones institucionales. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a poder mantener esa penumbra que permite que la corrupción se esté convirtiendo, se haya convertido o sea una regla de coexistencia o de vida? No, de nuevo, hay que ponerle nombres a las personas, caras a las personas y entonces aprender a enfrentar las consecuencias de las cosas que uno hace, ¿no? O sea, tú dirías individualizar, ¿no es cierto? Sí, claro. Que es la única forma de poder dirigir lo que quieres. O sea, mejor dicho, al individualizar puedes decir, bueno, fulano, sutano, o sea, no son grupos sin rostro, no son conceptos. Personalizar o visibilizar, ¿no? ¿De quién vamos a hablar cuando hablamos de corrupción? ¿A quién estamos juzgando? ¿Y quién juzga? Quitarnos las caretas, olvidarnos de construcciones y empezar a generar espacios de discusión uno a uno, en los que podamos hablar mirándonos a la cara, ¿no? Sin el adjetivo que crea distancia, sin el muro, en el espacio pequeño, en la mesa, ¿no? Yo decía al comienzo, vamos a hablar de música, pero también de coyuntura y también de tu ocupación. Yo supongo que el poder te ha aislado muchas veces porque tú no eres negociable, tú no eres un ayayero, tú no eres un piquichón. Entonces, de alguna manera va aislando y probablemente sí, en este caso o en muchos casos, con la cara descubierta, ¿no? Ya, pero
A ver, cuando uno toma decisiones, uno renuncia a cosas. Cosas que uno no hace. Gente de la que uno va a terminar marginado o a la que va a terminar marginando. Entonces, tampoco es posible, creo, encontrar una especie de imaginario espacio universal en el que las reconciliaciones sean absolutas. Y eso supone aceptar que esa soledad de la que hablábamos al principio, que creo que se rompe con los espacios de encuentro, sin embargo subsista. No hay manera de optar por una cosa o la otra, hay que convivir en medio de soledades compartidas. La gracia, creo, está en compartirlas conscientemente y hacernos cargo de la cuota de soledad que el tomar decisiones, tomar posturas, fijar principios, crear identidades también genera, ¿no? Eso, ¿en qué red o en quiénes te apoyas, ¿no? Porque uno tiene que apoyarse, uno tiene que generar un grupo, un espacio para poder avanzar y poder seguir, subsistir, ¿no es cierto? Sí, y ahí está otra de las claves de las cosas que olvidamos, ¿no? Seres individuales, seres públicos y en el medio somos seres colectivos. Entonces, inevitablemente, claro, el lenguaje de la tribu no tiene que ser el lenguaje de la tribu en guerra agresiva contra otra tribu, pero sí hay un rollo de pertenencia en eso, ¿no? ¿Yo cómo organizo mis identidades? Bueno, en términos profesionales está más o menos claro. Soy un abogado que hace algunas cosas y no hace otras. De una u otra manera, la vida me llevó a que uno de mis papeles, la gran y ambigua, tremendamente ambigua pelea anticorrupción de inicio de la transición, marcara mi identidad profesional, ¿no? 25 años después, tú mismo lo has dicho, sigo siendo un ex procurador anticorrupción, o sea, un personaje de la Sony, no me abandona. Luego, mi pase por el mundo de los derechos humanos, eso cubre el periodo que va del 86 al 96, son 10 años, ¿no? También me marca, no ejerzo en el mundo de los derechos humanos, pero hay un aprendizaje, ¿no? Y eso también es un factor que contribuye a las identidades, ¿no? Entonces, la identidad es eso, ¿no? Es un transitar entre las cosas que eliges y las cosas que vas dejando en el camino. Hablando también, ¿no? de derechos humanos en el mundo, no solo en el Perú, ¿no? Hay un retroceso, ¿no? Tenemos ahorita una avanzada, yo diría a veces una avanzada bárbara contra los derechos en general. ¿Qué piensas? Mira, es una cuestión de tiempos políticos. A mí, por casualidad, me tocó andar revisando cosas sobre cómo pasaron las ideas en los tiempos en los que cayeron las monarquías absolutistas y le cortaron la cabeza a los reyes, mientras empezaba a formarse este momento antiderechos, ¿no? Y claro, me encontré por ahí un autor español que explicaba las cosas, estoy saltándome de una a otra, pero esa es la idea, pero explicaba las cosas más o menos así. Este señor decía que Luis XVI, por ejemplo, en la Francia revolucionaria del siglo XVIII finales, intentó coordinar los tiempos políticos de la burguesía ascendente con los tiempos políticos de la nobleza, y como ni la burguesía ni la nobleza le entendieron, le cortaron la cabeza. En los momentos de gran transición, lo que tienes siempre es una confrontación entre lo que ha sido, lo que ya no está haciendo y lo que no sabes que vas a hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece, porque el momento es global, que hay una serie de credos y supuestos que se están desmoronando. Y claro, eso crea un enorme vacío en el que, a falta de contenedores, principios que ya no vinculan, ideas que ya no limitan, reglas que ya no se aplican, pues entonces se abre el espacio para la confrontación pura y desnuda del poder. Eso te explica que en una sociedad americana el sueño americano se haya convertido en la destrucción de sus propias instituciones. O sea, una sociedad americana que tiene en la memoria reciente un parlamento tomado, un presidente que le dice comunistas a los jueces de la Corte Suprema, demuestra la crisis de un ciclo, ¿no? Y claro, eso no solo son los Estados Unidos. En Brasilia has visto un movimiento muy fuerte por tomar el parlamento al final del régimen de Bolsonaro, ¿no? Aquí, el acuerdo de la transición, conservar la Constitución del 93, el capítulo económico y modernizar al Estado, crear instituciones, se ha caído también.
lo que estás encontrando es una especie de acumulación masiva de quiebras, de acuerdos políticos, de reglas institucionales, de supuestos de vida que están liberando un montón de fuerzas que son eso, fuerzas desnudas, vaciadas de límites y que entonces estallan. Entonces, si quieres una construcción que permita sentir lo que estamos, pues estamos en un saqueo. Y en el medio del saqueo estamos tratando de defender lo que podamos, pero la regla es el saqueo. La gran pregunta es cuánto tiempo toma el saqueo, ¿no? Y cómo recuperas a la ciudad después que el saqueo termina. Claro, cuando vuelves a un estado, no sé si decirle normal. Hablábamos fuera de cámaras, y esto pensando en, ¿tenemos esperanza? ¿Tenemos algún nivel de solución? Hablábamos sobre los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué les pasa a los jóvenes? Yo los veo, los jóvenes muy encasillados, muy encerrados en sus cosas, en su teléfono, en su... No quiero insultar, pero y bastante ignorantes. Por ejemplo, en algún momento de mi juventud me venía a la mente leer a Carlos Malpica el libro que decía Los dueños del Perú, que no sé si siguen siendo las mismas familias o se han entrado otras. ¿Qué piensas tú de los jóvenes? Creo que lo que estamos profundamente equivocados somos nosotros. Lo único que sí siento es que la distancia generacional y de lenguajes entre nosotros y los jóvenes se ha convertido en algo enorme. Entonces ahí yo creo que la regla que tiene que predominar es el respeto, porque hay un montón de cosas que no entendemos, y no solo cómo funciona la inteligencia artificial o cómo funcionan nuestros teléfonos, sino cómo funciona el entorno actual, ¿no? Claro, varios de los vehículos que nosotros usamos para procesos básicos como transmitir conocimientos ahora han caducado o han cambiado de papel, ¿no? El libro no es lo que era para nosotros. No. No, y la extensión de la comunicación escrita pues tampoco es la misma. Eso no significa que lo que está ocurriendo no funcione. Es probable que un joven entre los 18 y los 25 años, acá veo un par, tenga una inteligencia audiovisual mucho más fina que la nuestra, por ejemplo. Lo que ocurre es que los códigos de referencia cambian. Y han cambiado, me parece, de una manera más drástica a la que ocurrió entre nosotros y nuestros padres, ¿no? La diferencia entre nuestros padres y nosotros, Lucho, fue el descubrimiento de los anticonceptivos, la marihuana y la desobediencia como patrón de relación. Eso nosotros decimos que era impensable en la sociedad de nuestros padres, pero la distancia que nos separa de los jóvenes de 18 a 25 ahora, mira, es del tamaño de... Yo diría que es sideral, ¿no? Sí, sideral. ¿Sabes qué? Es como si se hubiera inventado la imprenta de nuevo, ¿no es cierto? Y nosotros quisiéramos hacer misas en latín. O sea, no hemos entendido nada, ¿te das cuenta? Y sin embargo, de romper la hegemonía del latín en la Biblia, oye, sale Mozart. Eso, o sea, es que son otros procesos, ¿no? Lo que pasa es que, además, Lucho, ya no tenemos el control. Ya no estamos en la edad del control, ni de los jóvenes, ni de la propia sociedad política. Para comenzar, nosotros somos ahora parte de la minoría sedentaria. O sea, sexagenarios, ¿no? O sea, por Dios, ni siquiera somos los que vamos a decidir quién va a ser elegido presidente. Y entonces, claro, ahí tenemos que respetar la instalación de códigos de referencia distintos, que además son relacionalmente distintos a nosotros. Y claro, mantener donde estamos, porque no nos vamos a poner los pantalones rasgados, ni cortos, ni vamos a salir a una discoteca en la que no vamos a entender nada de lo que suena, ¿no? Ni vamos a ir a protestar porque no es salsa, o sea, por Dios. Tenemos un espacio, sí creo, todos los ancianos tenemos espacios en la historia de la humanidad. Nos toca el Senado, nos toca la consejería, nos toca estar sentados acá diciendo cosas que normalmente decimos solo en la casa con un vino y diciéndolas en público. Pero nos toca además aprender a contemplar, Lucho. Porque, claro, ellos y ellas están creciendo en un mundo en transición y quizá la mayor frustración que tengamos sea que no podemos guiarles tanto como quisiéramos. Y claro, hay que entender que a los 60 nos cuesta dejar de guiar tanto, ¿no? Pero claro, pero es así como toca que sea, ¿no? Con esta, como tú dices, distancia sideral y en medio de una sociedad que tampoco tiene una forma definida.
¿Cómo era el pequeño César Bueno, de pequeño? el actual Pero- César sigue siendo pequeño, hay que aclarar eso, ¿eh? No hay que Era, dejarse engañar por el modo en que se me ve en televisión. En no, realidad soy no por el pequeño. diván, ¿era demonio o ángel? Creo que un poco de todo. A mí, yo te voy a contar una cosa que normalmente digo en privado. Yo de adolescente iba a ser cura. No, bueno, Claro. la indumentaria a veces A veces me delata, ¿no es te cierto? delata. Bueno, yo de adolescente iba a ser cura. Me formé en un colegio católico. Entré a la católica y empecé a militar en un partido socialista. De modo que de cura me quedó muy poco. Entonces, claro, creo que tuve la enorme suerte de pasar por esas ambigüedades en las que pruebas un poco el sabor de todos los vinos, ¿no? Entonces, claro, rescato un montón de cosas. Tú sabes, hasta hace poco, una especie de homenaje a la adolescencia, anduve cargando una cruz que ya me quité. Porque Sí. también ese capítulo, el de la formación religiosa, pues te da una perspectiva, te da una forma de abordar una serie de cosas. Además, yo siempre cuento que la congregación con la que estaba cuando era prenovicio era tan buena, pero tan buena, que nadie se quedó de cura, ni los formadores, se largaron todos. Eso te dice mucho que la cosa funcionaba bastante bien, ¿no? Entonces por ahí andaba el primer César, si lo quieres, porque para suerte Ah, mira, pudo haber muchos Césares, ¿no? ¿hasta qué edad estuvo ese? 17 años. A los 17 años. Lo que pasa es que, claro, la carga que tiene esa formación religiosa es que es la formación del monasterio. O sea, de una u otra forma construyes un espacio muy cerrado, ¿no? Entonces la universidad lo que me dio fue la apertura en la constatación del el resto del planeta, ¿no? Y por tanto reclamo de la autonomía moral, la desvinculación de la pertenencia, que es lo que más marca la tradición católica. Entonces, me pasé, además, también hay que contar eso, mi formación católica era en una agrupación, los padres claretianos, que eran básicamente seguidores de la teología de la liberación. Entonces, la conversión desde esa formación al socialismo juvenil, el que tuve en la universidad, fue muy simple, muy fácil de abordar. El reemplazo de los referentes éticos de la religión católica por una suerte de agnosticismo práctico fue muy divertido, eso hay que decirlo. Y claro, luego, como le pasó a todo joven que pasó por el socialismo, la caída del muro del Berlín, la constatación del fracaso del socialismo realmente vigente para la resurrección de esto que creo que ni tú ni yo reconoceríamos como socialismo, Maduro, Ortega, Morales, por Dios. Bueno, pues a uno ahí también lo deja en otra soledad, ¿no? O sea, la soledad de la teoría de referencia. Porque ahora que somos progresistas, va. Pero yo no me puedo identificar como un hombre de izquierda si eso significa hacerle loas a Ortega o a Maduro, ¿no? En un sentido. Por ¿No Dios. pensaste en ser filósofo más bien? Oye, sí, pero sí, te confieso que la filosofía y la sociología pasaron por casa, ¿no? Y ¿por qué me quedé en el derecho? Es la gran pregunta, ¿Sí? ¿no? ¿Qué te llamó del derecho? ¿Qué me llamó del derecho? Sí, mira, yo creo, voy a ser muy honesto en esto, ¿eh? Me llamó mi papá. Es decir, mi padre, un hombre crecido en Barrios Altos, ahora tiene 100 años, va a cumplir 101 en breve, que se hizo contador para mantener a sus hermanos, siempre fantaseó él mismo con ser abogado, ¿no? Y yo vi esa fantasía, yo vi esa aspiración. Entonces, claro, cuando me desengancho de la vocación religiosa y me encuentro a mí mismo en medio de una universidad convirtiéndome en otra cosa, supongo, estoy construyendo en retrospectiva, que busqué un ancla a tierra, ¿no? Entonces busqué la carrera que habría querido mi padre. Y claro, me costó muchísimo porque meterme a estudiar Derecho con una cabeza que estaba llena de Hegel, de Marx, de Feuerbach y de Kant, pues era un verdadero desastre, ¿no? Porque yo recuerdo mucho un jefe de prácticas en Derechos Reales, con el que discutía qué cosa era la propiedad, que me quedó mirando después de escucharme durante cerca de 45 minutos, una de esas perolatas que nos tirábamos en los 80, me miró y me dijo, oye César, ¿y es tan difícil entender que la propiedad es lo que dice el Código Civil? Entonces también fue toda una adaptación, ¿no? Me convertí en un estudiante iconoclasta, ¿no? Pesado, de esos que hartan a los profesores. ¿Y fuiste dirigente ahí en Sí, la claro, Cato? claro. Mira, yo siempre A ver. esto sí lo cuento en público porque me divierte mucho, ¿no? Yo fui el último responsable político de Izquierda Unida de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y mi trabajo político fue tan bueno que después de mí ya no hubo Izquierda Unida.
Está como la congregación de curas que me Oye, acabas de contar. Hombre, me acabas de estar cuenta que me he pasado la vida destruyéndolo todo. Claro, lo que pasa es que a mí me termina la militancia política cuando se cae el muro de Berlín y la imagen que tengo grabada, que creo que es mi último recuerdo político, es el de Henry Peace agitando un vaso de whisky con 2 hielos, con el creo que 2% que sacamos en las elecciones de los 90. Un desastre total. Ya para ese momento estaba en la comunidad de derechos humanos, de modo que el salto siguiente fue a los neocantianos, ¿no? O sea, pensar los derechos humanos desde un punto de vista distinto. Ya de ahí, absolutamente imposible regresar ni por asomo al socialismo, ¿no? ¿Y en derechos humanos te has frustrado o has podido hacer cosas importantes ahí? ¡Wow! Esa es una preguntaza. Claro, mira, yo entré como practicante a Educación de Derechos Humanos en el 86, en la Conferencia Episcopal de Acción Social. De ahí estuve en el IDL hasta el 93 o el 94. Me fui a la Comisión Andina de Juristas, termino ese ciclo en el 96. Oye, el balance es el de recibir muchos testimonios de un dolor que no puedes resolver. Eran los primeros 90, ¿no? Hubo una especie de ventana en el primer año de Fujimori, ¿no? Ese primer año que recuerdas, tenía a Sánchez Salvadera en Energía y Minas, a Gloria Helfer en Educación, y tenía eso, no hay que olvidarlo, un Fujimori reformista, que se sentaba con el Instituto de Libertad y Democracia a un costado. Hicimos cosas con el Instituto de Libertad y Democracia, e incluso estuvo el Tribunal Anticorrupción del Ministerio de Educación, donde el secretario general era Antonio Maldonado. Estuvo la Comisión para Refugiados, que se hizo con la presidencia del Consejo de Ministros en tipo de Pandolfi. O sea, se hicieron cosas. Pandolfi. Claro, el primer Pandolfi. Se hicieron cosas, pero en general yo tengo 2 recuerdos que creo que determinaron que acabara yendo a un instituto académico, como era la Comisión Andina de Juristas de entonces, a escribir, y luego al ejercicio privado. El primero se llama Cromwell Castillo, el padre de Ernesto Castillo Páez, ¿no? Tomamos su caso en el 90, 91, luego que un artefacto explosivo mutilara el brazo de Augusto Zúñiga, que era su abogado. Hay muchas historias en la historia de los derechos humanos, ¿no? Muchas, pero Cromwell era un hombre que vivía buscando el lugar en el que podían haber enterrado los restos de su hijo. Su testimonio era tan fuerte que yo he estado en una mesa en la que Delgado Aparicio, en ese tiempo diputado por el Fredemo, lloró escuchando lo que significaba para un padre que su hijo hubiera desaparecido. Lo acabo de pensar, justo estaba pensando en el momento que lo decías, y claro, casi me saltan las lágrimas, imagínate. Pero eso es una historia de 200. Claro, y cuando uno escuchaba el testimonio de Cromwell y sentía su dolor, inevitablemente notaba que escuchar el testimonio de una persona de formación urbana era mucho más claro para uno mismo que escuchar el testimonio de las madres de Anfasep, Angélica Escarza y compañía. Y entonces uno notaba que no estabas, o sea, que no habías hecho nada. Yo recuerdo con mucho orgullo, con mucho cariño, por ejemplo, las reuniones con familiares desaparecidos de la Coordinadora de Derechos Humanos y Anfasep de los 80, donde había gente como Pablo Rojas, Isabel Coral, que se podían sentar en medio de un círculo a hablar en quechua con las madres de los desaparecidos de los años 80. Entonces, tú sentías que había gente, recuerdo mucho a Landeo, contando las historias de sus caminatas por Huamanga. Había gente valiosísima ahí. Entonces, esas historias las tengo, ¿no? Del otro lado, las enormes frustraciones. Ser abogado de derechos humanos en los 80 y los primeros 90 era darte de cabezazos contra un muro, ¿no? Yo me hice abogado práctico, entre otras cosas, Lucho, porque estaba buscando un espacio en el que pudiera conseguir resultados prácticos. Claro. ¿No? Una decisión muy egoísta. Eso no dejo de decirlo y no dejo de recordarlo también. También es posible que mi propio umbral de dolor interno tenga límites, ¿no? Y entonces estos hayan llegado a un punto ahí, en el momento que te cuento. Mira, hay gente que sigue peleando y peleando duramente. Carlos Rivera era practicante cuando, yo también lo era, cuando comenzamos en el Instituto de Defensa Legal. Ahí estaban Ronald Gamarra, estaba Antonio Maldonado,
Pasombrío, de La Jara, ¿no? Todos peleando y te digo, y nos dábamos de cabezazos contra la pared a diario y nos lo seguíamos dando, ¿no? Pepe Gurneo, que tuvo que asilarse en Europa después que lo empezaron a amenazar en Lima. Augusto Zúñiga, ya te digo, perdió un brazo con un sobrebomba que metieron en su oficina. Y las historias siguen, ¿no? Bueno, como que vamos llegando al final. ¿Somos un país o somos un cúmulo de tribus ahí que nos estamos juntando así de vez en cuando? ¿Qué quieres que seamos? Una nación. Pero eso lo construimos nosotros, pues. Ponte a pensar en el desafío, ¿no? En los primeros años de la República, hasta la guerra, hasta la campaña del caucho, la única prefectura que realmente funcionaba, no estoy seguro de hasta cuándo, era la de Yurimaguas. No había autoridad pública fuera de la prefectura de Yurimaguas. En el resto solo había curas. Mira todo lo que tenemos que construir para tener un país, ¿no? Pues el reto es asumirlo. Acá estamos. Finalmente, ¿qué le podrías decir a todos estos jóvenes emprendedores, empresarios y probablemente que tienen 1000 ideas ahora en la cabeza para tratar de desentrañar o desanudar? Tenemos 41 candidatos a la presidencia en las próximas elecciones. ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Seguir. Para comenzar hay que amanecer. Mañana muy temprano va a ser de día otra vez, ¿no? Y hay que amanecer estando seguros que podemos llegar a la noche, que podemos asegurar que nuestra familia coma, que nuestro trabajo funcione. Hay que llegar al fin de semana, hay que llegar al fin de mes, hay que llegar al fin de año. Hay que empujar. En el camino de empujar vamos a empezar a encontrar espacios. Lo que pasa es que es una ruta que hay que andar. Y yo creo que sí la estamos andando. Hay demasiadas historias que no se cuentan en este país, ¿no? Y ustedes acá tienen la ventana para hacerlo. Ustedes saben mejor que nadie. Estoy pensando en uno de los ustedes en concreto que veo por el rabillo del ojo, lo que significa el esfuerzo de ser un emprendedor, ¿no? Levantarse todas las mañanas para asegurar que su familia tenga una vida. Pues bueno, si eso no es resiliencia, no sé qué, ¿no? Que tenga una vida. Ha sido realmente un placer, César Azabache. Empezamos con la música y después seguimos con este mambo. Te voy a volver a invitar porque nos hemos quedado muy cortos. Pero así es la música, pura impro. Y con ustedes, suscríbanse al canal, vean los programas los miércoles en la noche. Y tenemos en el próximo programa una gran figura del país.